Muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase. Sí, vamos a empezar con la clase y me indicaron que ustedes están trabajando con razonamientos y demostraciones. Y pues bueno, quiero que ustedes entiendan lo siguiente y esto de aquí se graben. El primer módulo de lo que corresponde a lo que ustedes van a ver de lógica y conjuntos, todos son propiedades, ¿sí? Todo es propiedad. Ni bien cambia de tema, pum, propiedades. Ni bien pasa eso, pum, propiedades. Así que yo les recomiendo que ustedes se hagan una hojita, impriman una hoja o las copien a mano para que así se las aprendan y tengan una hojita en una cartulina bien ordenado, todas las propiedades de los operadores lógicos, porque creería yo que esa sería la manera más rápida de aprendérselos y mientras ustedes vayan resolviendo los ejercicios, tengan a la mano las propiedades, ¿sí? Es lo que yo hacía, es lo que yo hacía en ese tiempo. Yo tenía mi hojita para trabajar con las propiedades, porque créanme que son altísimas propiedades. Y eso que no entran a conjuntos todavía, en conjuntos son parecidas, ¿sí? Entonces, pues bueno. Y además de todo eso, las propiedades, la teoría, en realidad la teoría en lógica y conjuntos no es tan complicada. Lo complicado es saber manejar lo que son los conectores y operadores lógicos, ¿sí? Y saberse las propiedades y más que todo, más que sabérselas, eh, trabajarlas y bueno, y dominarlas y saber utilizarlas. Esa vendría a ser una de los desafíos que ustedes tienen que vencer para así poder enfrentarse correctamente a estos temas. Porque los temas no son difíciles, la teoría no es difícil. Lo que es difícil es aprenderse y saber ejecutar correctamente los operadores lógicos, que son unas herramientas que nos van a servir a nosotros para poder ir trabajando y desarrollando. Pues no. Ok, empezamos la clase con lo que corresponde a implicación y equivalencia lógica. Ok. En la pantalla ustedes pueden observar la definición correcta de qué es una implicación lógica. ¿Sí? Pero para saber qué es una implicación lógica, nosotros tenemos que saber qué es una forma proposicional. Y pues bueno, una forma proposicional no es otra cosa más que la unión de varias variables proposicionales, las cuales se unifican o se unen por medio de operadores lógicos. Pues no, ¿cuáles son los operadores lógicos? Los que ustedes ya los conocen. La conjunción, disyunción exclusiva, negación, condicional, bicondicional, y esos son los operadores que ustedes conocen. Pues no, entonces, una forma proposicional también podría ser considerada como una estructura lógica que está compuesta por variables proposicionales, ¿sí? Les recuerdo, y por si acaso en algún momento les llegan a tomar de lección, una variable proposicional no es una proposición, ¿sí? Simplemente es una letra que representa una proposición que puede ser verdadera o falsa, pero no es una proposición, al menos que nosotros podamos comprobar su valor de verdad, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos comprobar si es verdadero o falso, ¿ok? Entonces, una implicación lógica, en palabras crudas y sencillas, podríamos determinar o podríamos definir que una implicación lógica simplemente es una forma proposicional, entonces otra forma proposicional. Y si eso de ahí es una tautología, entonces A implica lógicamente a B. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Ok? Les recuerdo, aquí me están, y bueno, aquí nosotros también tenemos un ejemplo. Me dice la forma proposicional. Bueno, aquí no vamos a tomar en cuenta que esta tautología aún se puede traducir al lenguaje común, bueno, como si se tiene P, de cualquier manera Q se seguirá teniendo P. A ver, aquí nosotros podemos observar que esto corresponde a una tautología. ¿Por qué? Porque todos sus valores de verdad son, bueno, todos los valores de salida de la forma proposicional son verdaderas, independientemente de qué valores de entrada yo indique, pues, ¿no? Estas vendrían a ser las entradas y estas vendrían a ser las respectivas salidas, ¿sí? Es decir, que da igual qué valores yo coloque aquí en P y Q, que siempre voy a obtener una verdad, ¿sí? Voy a tener el valor de 1 que representa a una proposición verdadera, ¿sí? Entonces, y así mismo, pues, ¿no? Si las variables proposicionales no son una proposición, las formas proposicionales tampoco lo son, a menos que nosotros definamos correctamente cuáles son los valores de verdad de cada una de las variables. ¿Ok? Entonces,
si nosotros tenemos que A, entonces B, esto de aquí se lee que A implica lógicamente a B, pero se confirmará sí, solo sí, esta forma proposicional es una tautología. ¿Sí? Así de sencillo. Es decir, que por ejemplo, bueno, si yo tengo que P implica a Q, yo puedo decir que P implica lógicamente a Q. A ver, si yo digo, por ejemplo, que esto de aquí es una forma proposicional y esta es otra forma proposicional. Es decir, que estas son A y B. Yo puedo decir que existe una implicación lógica entre P y Q. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Dicen que sí. Ok, pero si nosotros comparamos la tabla de verdad de la condicional, nosotros nos vamos a dar cuenta, por acá está la tabla de verdad de la condicional, nosotros nos vamos a dar cuenta que los valores de salida no son todos uno. Yo tengo aquí un 0, es decir que esto de aquí es una contingencia. Entonces, yo no puedo decir que P implica lógicamente a Q. ¿Por qué? Porque su tabla de verdad me indica que no es una topología. ¿Sí estamos claros o no? Pero yo sí puedo decir que P implica lógicamente a Q que implica a P. ¿Sí? Eso yo puedo decir que existe una implicación lógica. Porque si yo hago la tabla de verdad, que ustedes la pueden observar en la parte de abajo, todas mis salidas son verdaderas. Si se dan cuenta, entonces aquí yo puedo decir que P implica lógicamente a esto que tenemos acá. ¿Sí? ¿Sí estamos claros o no? Recuerden que la implicación lógica solo se afirma cuando ya se haya comprobado que efectivamente corresponde a una tautología la estructura que forma. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un ejemplo en el cual nosotros podríamos decir que todo esto que está aquí implica lógicamente a esto que está acá, ¿sí? Porque este vendría a ser A y este vendría a ser B. ¿Por qué yo puedo decir que implica lógicamente? Porque obviamente es una tautología, pues, ¿no? Es una tautología, ¿sí? ¿Sí estamos claros o no? Entonces, aquí yo hablo de una implicación lógica. Recuerden que existe la explicación y la implicación no es lo mismo que implicación lógica. Implicación lógica se establece solo para formas proposicionales, mientras que la implicación la puede hacer, por ejemplo, A implica a B, pero no necesariamente lo puede implicar lógicamente, ¿sí? Son dos términos totalmente diferentes, ¿sí? Muy bien. Aquí ya tenemos vuelta a una equivalencia lógica. La equivalencia, pues bueno, la equivalencia por otro lado es algo mucho más no complejo, simplemente que ya tenemos una doble implicación aquí. ¿Por qué? Porque si yo digo que A implica lógicamente, perdón, que A equivale a B, esto quiere decir que de A yo puedo llegar a B y de B yo puedo llegar a A, ¿sí? Eso es lo que me indica la equivalencia lógica, pues no. Aquí estamos hablando de equival, ¿sí? Es decir, que A equivale a B, ¿sí? Son dos formas totalmente iguales, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver que la forma proposicional, es decir, que esta que está aquí, a ver, un momentito, me esperan aquí. Ok, nosotros decimos que esto que está aquí, que correspondería a A, y este otro paréntesis que correspondería a B, estos dos existe una equivalencia lógica, porque al hacer nuevamente su tabla de verdad, su resultado es una tautología. ¿Sí? Entonces, por este motivo, yo puedo decir que P, si yo tengo P, entonces Q, haciendo algunas operaciones matemáticas, utilizando operadores lógicos, ¿sí? Yo puedo llegar a la negación de Q, entonces la negación de P. Inclusive podemos aplicar la contrarrecíproca y ya tendríamos aquí la respuesta, pues, ¿no? Al igual, esto quiere decir que de aquí también puedo irme hasta acá. Esto de aquí básicamente abre paso a lo que nosotros conocemos como ecuación. Las ecuaciones son unas equivalencias lógicas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo 3 más 4, esto de aquí va a ser igual a 7 más 0, por ejemplo. Esto de aquí es una equivalencia, porque de aquí yo puedo llegar acá y de acá yo puedo llegar acá. Así de sencillo. Son totalmente equivalentes, son iguales.
Es decir, que para yo decir 7, yo puedo decir 3 más 4. Así de sencillo, ¿sí? Eso es la manera más correcta de entender el poder que tiene esto de decir que algo equivale lógicamente a otra cosa, ¿no? A otra expresión. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos vuelta un ejemplo, también tenemos otro ejemplo, en donde me dicen esto, ¿sí? Me están indicando esto, ¿sí? Otra forma también, bueno, en realidad es lo mismo, solo para que ustedes lo entiendan bueno, para darle otro punto de vista. Para comprobar que dos formas proposicionales forman una equivalencia lógica, lo que podríamos hacer es la tabla de verdad de esto, hacemos la tabla, me quedaría tabla 1 y hacemos la tabla de verdad acá también, ¿sí? Tabla 2, ¿ok? Entonces, si tabla 1, si la tabla 1 es igual a la tabla 2, ¿sí? Entonces se establece que existe una equivalencia lógica. Así de sencillo también lo podríamos hacer. ¿Ok? Claro, ¿sí? Entonces podríamos hacerlo de esta forma. ¿Ok? También podríamos hacerlo comparando las tablas, pero en realidad cuando nosotros comparamos las tablas, el valor de verdad va a ser únicamente verdadero cuando ambos sean iguales, ¿sí? Por ejemplo, si en mi tabla tengo 0, acá yo debería tener 0 para que la doble implicación o la bicondicional sea verdadera. Si en la tabla yo tengo 1, luego acá también debería de tener 1, ¿sí? Para que sea verdadero. Entonces, aquí nosotros ya tenemos el corazón de lo que corresponde, bueno, el significado de una ecuación, ¿sí? Algo equivalente lógico, ¿no? Muy bien, entonces, entendiendo esto y de formas más sencillas, recordemos, implicación lógica, condicional. Equivalencia lógica, bicondicional. Así de sencillo, chicos. Así de sencillo. Repito, equivalencia lógica, condicional. ¿Sí ven? Equivalencia, perdón, implicación lógica, condicional. Equivalencia lógica, bicondicional. Y se acabó. Bicondicional y comprobar que es una tautología. En implicación lógica, ¿me escuchan, chicos? Hola. Sí. Sí, Ok. profe. Sí. Sí, gracias. Entonces, por otro lado, en la implicación lógica hacemos, bueno, perdón, en la equivalencia lógica, bicondicional y comprobamos esta tautología. Así de sencillo es esto, chicos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo que son las propiedades de los operadores lógicos. ¿Sí ven? Tenemos estas propiedades de los operadores lógicos. Eh, la conmutativa, esto de aquí es importante. Y pues bueno, ¿qué operadores ustedes creen que son conmutativos? A ver. ¿Qué operadores, chicos, ustedes creen que son conmutativos? Aquí ya me están dando uno, que la conjunción y la disyunción son conmutativos. El bicondicional. Muy bien, la bicondicional también es conmutativa, porque da lo mismo que yo tenga A con B que B bicondicional con A. La disyunción exclusiva también es conmutativa, ¿sí? En realidad la única de todos los operadores lógicos que se establece entre dos variables proposicionales, el único que no es conmutativo es la condicional, ¿sí? Este de aquí no es conmutativo, ¿sí? Mientras que el resto sí. Obviamente que usted mira al profesor de la negación, ¿no? Pues que nosotros hablamos de conmutativa como la propiedad que se establece en una operación de dos elementos, pues, ¿no? Y la negación está definida como una operación bajo un elemento, pues, ¿no? Entonces por eso no entraría en este caso. Muy bien, esa es la conmutativa. La asociativa, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, es muy común que ustedes se asusten y no sepan qué hacer cuando ustedes tienen esto, por ejemplo. Cuando ustedes tienen esto, la mayoría se asusta y no sabe como que le hace cortocircuito, porque están acostumbrados a ver todo en paréntesis, en pareja, ¿sí? Pero entonces ustedes aquí, esto de aquí lo pueden arreglar como ustedes quieran. Ustedes pueden poner P con Q y luego ponen la conjunción R con S, o también ustedes pueden poner P con S y luego le ponen R con P. R con Q, perdón, ¿sí? Ustedes pueden arreglarlo eso como ustedes quieran, mientras tenga
el mismo operador, tranquilo, chicos. Y al igual, y lo mismo pasa en ambas, la disyunción y la conjunción, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué más? La identidad, pues bueno, esto de aquí, perdón, la indepotencia, es lógico, pues, ¿no? Si yo tengo P y también tengo Q, entonces, por ejemplo, fíjense, si yo tengo P y Q, entonces, esto de aquí debería ser P. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo 0, acá también voy a tener 0 y acá tengo 0. Si aquí tengo 1, acá tengo 1 y acá tengo 1. Es decir que, básicamente, lo que se hace es que el resultado de aquí va a ser directamente el valor de P. Así de sencillo. Pues bueno, aquí es básicamente tratando de explicar, tratando de explicar cada una de ellas. Pues no, pero igual muchas de ellas pueden ser bastante lógicas de entender. Esta de aquí, este cuadro que está aquí, en realidad es el más importante de todo. ¿Y cuál creen ustedes que es el más, cuál creen ustedes que es el más utilizado? A ver, de todas estas operaciones. ¿Cuál creen ustedes que es el más utilizado? La implicación. La implicación, muy bien. Esa es la que más se utiliza. ¿Sí? Exacto, distributiva, Morgan, implicación. Muy bien, Zuley. Esas ahí son las que más se utilizan y esas deben de estar aquí y tatuadas acá. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Para que nunca se olviden de eso. Entonces, tenemos que, inclusive, miren, ¿ve? Aquí en la parte de abajo, nosotros tenemos lo que ya habíamos hablado, que la bicondicional es conmutativa. Básicamente esto es conmutativo, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, estas operaciones que están aquí, ustedes deben de tenerlas grabadas, pero así, al menos las más importantes, pues, ¿no? ¿Y cómo sería una manera de grabárselas? Siguiendo practicando, utilizándolas, ¿sí? Y pues bueno, aquí nosotros tenemos ciertas tautologías que son muy famosas, ¿sí? Estas tautologías son bastante famosas. Tenemos la tautología trivial. Todas estas que están aquí son tautologías. Es decir que si en algún momento ustedes están resolviendo un ejercicio y llegan a que P y Q, entonces P, ajá, automáticamente esto ya es una tautología y ya no tienen que armar nada más. Obviamente, si ustedes se acuerdan de esto, sería increíble. Ustedes ponen por la propiedad de simplificación, esto de aquí es una tautología. Si tienen la de acá, por la propiedad de modos ponens, o como se pronuncia ese que parece que es latín, ustedes ponen y ya es una tautología. Obviamente que todas estas aquí son demostrables, ¿sí? Y se demuestran utilizando estos operadores anteriores, ¿sí? Todas estas aquí son tautologías, chicos. Todo esto de aquí son tautologías. ¿Ok? Inclusive, si ustedes se dan cuenta, utilizan este símbolo especial. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué significaba ese símbolo? Implicación lógica. Una implicación lógica. Y si se dice que son implicación lógica es porque es una tautología, ¿sí? Muchos de ustedes suelen confundir esta flechita con esta otra flechita que está acá. Esto de aquí es implicación normal, ¿sí? Es decir, que si ustedes ven eso, no necesariamente va a ser una tautología. Pero si ustedes ven esto de aquí es una implicación lógica, y si ustedes ven eso, ustedes asumen que esa expresión que está ahí es una tautología, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que A y B, entonces C y B, por ejemplo, esto de aquí yo no puedo decir que es una tautología, pero si yo ahora le cambio esto, A y B, y le pongo la de la implicación lógica, ahí sí yo puedo decir, esto de aquí es una tautología siempre, ¿sí ven? Siempre va a ser uno, porque es una tautología, por definición, ¿sí? Entonces, mucho ojo con utilizar estos dos símbolos de manera arbitraria, pues, ¿no? Siempre deben de apegarse a la notación que se está utilizando. Muy bien, su ley aquí tiene una respuesta, perdón, una pregunta. Dice que implicación lógica y equivalencia lógica sí o sí, a ver, son sí o sí tautología, claro. O sea, si tú tienes una estructura que tiene este símbolo, esa estructura es una tautología, ¿sí? Si tú tienes una estructura que tiene este signo, también es una tautología, ¿sí? Muy bien. Correcto, chicos. Entonces, entendiendo todo esto, ahora sí vamos a lo que vinieron por ejercicios. Vamos a ver.
clasificar las siguientes proposiciones como tautología, contradicción o contingencia, ¿sí? Entonces vamos a hacer cada uno de estos, ¿sí? Vamos empezando con el A, ¿sí? Bueno, vamos empezando con el más sencillo. ¿Cuál creen ustedes que sería el más sencillo, chicos? A ver. La B. ¿La B creen ustedes que sería más sencilla? La C. La C. ¿Qué dicen ustedes? La B. La B. Ujú. Si supieran que la B es la más compleja. Pero bueno, vamos a ver con la C. Vamos trabajando con la C, chicos. ¿Por qué yo digo que la C es la más sencilla? Porque bueno, ahí ustedes pueden asustarse porque tienen algunos operadores, pero aquí nosotros nos damos cuenta que tenemos este operador que es la conjunción y podemos aplicar la propiedad de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa propiedad? La propiedad asociativa, ¿sí? Vamos a asociar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo los ordenaría? A ver, ¿cómo creen ustedes que sería de ordenar esto? P con P y Q y Q. Correcto, así. Entonces, voy a ordenar el negado de P y P con el negado de Q y Q, ¿sí? De esta manera yo lo voy a trabajar. Ah, pero esto de aquí se me hace conocido. Yo en alguna tabla lo he visto. Entonces yo reviso mi tabla y por aquí los he de haber visto. Ajá, aquí está. Porque yo ya me sé esto. Esto de aquí se conoce como la contradicción y el tercero excluido, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por este motivo, yo puedo decir que esto de aquí, todo es, bueno, el primer paréntesis equivaldría a ¿qué? A ver, ¿a qué equivaldría el primer paréntesis? Contradicción. Es una contradicción y por lo tanto me da 0, ¿sí? Este de acá, lo mismo, 0. Entonces me quedaría 0 y 0, y esto nosotros sabemos por tablas de verdad, que en este caso sería 0. ¿Sí? ¿Estamos claros o no, chicos? Entonces ya hemos determinado, y si nosotros encontramos esto, ¿qué creen ustedes que sería? ¿Una contradicción, contingencia o qué? Contradicción. Contracción. Muy bien, sería una contradicción. ¿Por qué? Puesto que para cualquier valor de P y Q, esto siempre va a ser falso. Y si ustedes lo quieren colocar ahí, pues bueno, eso de ahí les va a quedar. Muy bien, chicos, entonces vamos ahora con la A. Vamos a resolver ahora la A. Si nosotros resolvemos la A, ¿qué propiedad primero podríamos utilizar? A ver. ¿O qué haríamos? Cuéntenme. Simplificación. ¿Mm? ¿Qué haríamos, chicos? Cuéntenme. ¿Alguna idea? La primera es implicación. Ya. ¿Qué podría aplicar yo aquí? A ver, implicación. Es decir, que yo aquí podría utilizar la implicación que me dice que el negado de P o Q, entonces esto sería P, entonces Q. Así. Y del otro lado, ¿qué podría poner? Del otro lado, pues bueno, se me ocurriría que podría hacer esto. O bueno, lo que en realidad podría hacer en el segundo paréntesis sería lo siguiente, presten atención. Se me ocurre algo, ¿no? Yo igual esto de aquí ya lo resolví con otras propiedades, pero se me ocurre aplicar la de Morgan y esto me quedaría el negado de P y me quedaría así. ¿Sí o no? Si aplico Morgan, ¿verdad? Aplicando Morgan, ¿correcto? Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí utilizo la propiedad de implicación. Y esto me quedaría que P, entonces Q. Ajá. Y aquí, pero fíjense lo que está pasando aquí. Esto sí o sí va a ser 0. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 0? Va a ser 0
Porque si yo hago como una especie de cambio de variable, en donde yo digo que, bueno, A vendría a ser la forma proposicional P, entonces Q. Entonces, si yo hago esto, me quedaría A y el negado de A. Y si yo aplico lo que es la contradicción, que es la propiedad que aplicamos acá en este ejercicio, esto me va a dar 0. ¿Sí? Y siempre me va a dar 0. Por lo tanto, esto de aquí también es una contradicción. Este es el primer método. ¿Sí? Este es el primer método y pues bueno, quizás no sea tan sencillo de hacerlo para algunas personas, porque aquí hay que utilizar bastante creatividad. Entonces vamos haciendo uno más sencillo utilizando otras propiedades. Pues, ¿no? En este caso, veamos, nosotros tenemos esto. Y si ustedes se dan cuenta, yo aquí como yo tengo el mismo operador que acá, lo que yo podría hacer aquí sería agrupar de cierta manera. ¿Sí ven? Yo podría agrupar de cierta manera a P, ¿sí? Y dejar a Q afuera, de esta forma. ¿Sí ven? Ahora bien, puedo aplicar la propiedad de distributiva. ¿Sí ven? Esta propiedad que está aquí, la propiedad distributiva. ¿Cómo yo me grabo esto, chicos? Esto de aquí es fácil de grabarse. El que está afuera ingresa. Perdón, sí, el que está afuera ingresa. ¿Sí ven? El que está afuera ingresa. Y el que está adentro sale. ¿Sí? Este de aquí está adentro, sale. Así de sencillo. Y el resto como numeritos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Pues bueno, ¿quién está adentro? Este que está aquí. Y entonces este de aquí va a salir. Entonces yo coloco esto y coloco esto. ¿Sí? ¿Quién está afuera? Este de acá. Entonces va a ingresar. Coloco de esta forma. Y así yo me lo puedo grabarme, pues, ¿no? Las cosas. Y así yo me iba grabando, pues, ¿no? Haciéndome eh, esas pequeñas cosas. Bueno, entonces aquí ya distribuyo P con el negado de P. Entonces me quedaría negado de P con P. Y aquí me quedaría el negado de P con Q. ¿Sí? Y esto me quedaría de esta forma. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pues bueno, yo sé por la propiedad de contradicción que esto va a ser 0. Recuerden que la propiedad de contradicción es esta. ¿Sí? Y es lógico porque si P vale 1, el otro vale 0. Es decir, que siempre van a tener el valor opuesto. Esto de aquí, pues, ¿no? Esto de aquí siempre va a ser el valor opuesto de este valor de acá. ¿Sí? Entonces, si aquí yo tengo 1, acá tengo 0. Si aquí yo tengo 0, acá tengo 1. Entonces, recordemos que en la conjunción, si los dos valores son diferentes, automáticamente me queda 0, falso. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es 0. Ahora, por otro lado, si yo tengo P disyunción con Q, entonces, perdón, si yo tengo P disyunción con un valor 0, entonces, si P vale 0, me quedaría 0, entonces 0, 0. Perdón, 0 disyunción con 0, 0. Si P vale 1, 1 disyunción con 0, 1. Entonces, en realidad, lo que nosotros tendríamos es, aquí es el valor de P. ¿Sí? Entonces, quedándome esto 0, disyunción con esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, obviamente, bueno, estoy utilizando esta propiedad de acá. La propiedad de identidad está aquí. ¿Sí? Si yo tengo 0 con disyunción, me queda lo mismo. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, me quedaría que el negado de P, conjunción con Q, ¿sí? Y esto con esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que he logrado? He logrado que, fíjense, aquí me doy cuenta que tengo el mismo signo. Entonces, ¿qué propiedad podría utilizar aquí, chicos? A ver, ¿qué propiedad podría utilizar? No, no es conmutativa, no sería conmutativa. Asociativa. Muy bien, sería asociativa, muy bien. Entonces, si yo aplico la propiedad asociativa, ¿verdad? Entonces yo voy a asociar el negado de Q, conjunción con Q, y voy a dejar el otro afuera, que en este caso sería Q sería, no, sería el negado de P que quedaría afuera. ¿Sí? Aquí estoy aplicando la asociación. Entonces recuerden esto que por negación me quedaría 0,
y 0 conjunción con esto de aquí me quedaría 0 y volvemos a tener una contradicción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Profe, ¿puede repetir cuando se quitó el cero en la cuarta fila? Cuando se quiso, a ver, creería yo que sería justo aquí, ¿así? Sí, ahí. Ya, aquí existe esta propiedad. Fíjate que aquí estoy aplicando esta propiedad de acá. ¿Sí ven? Que me dice que si yo tengo un cero, una disyunción con una proposición, eso es equivalente a simplemente eliminar el cero y poner la P, o sea, la proposición que yo tengo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo puedo tener cualquier cosa aquí. P, entonces Q, con conjunción con S, y si todo esto está con disyunción con cero, esto es equivalente a escribir lo mismo. P, entonces Q, conjunción con S. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Ojo con eso, que cuando, por otro lado, cuando tengo la conjunción, esto es 0, cuidado con eso. Aquí con la disyunción es que pasa eso. Pero con la conjunción, ojo con eso, porque ahí sí me queda 0. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a resolver la más compleja. Ok, que Miss Vianney tiene una pregunta. ¿Por qué es negativo? O sea, es la negación, el menos P, el negado de P. Porque yo lo tengo acá. En realidad lo que yo estoy haciendo, pues bueno, mira, para que lo entiendas mejor, lo que yo estoy haciendo es esto. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es eliminar este paréntesis, eliminar este otro paréntesis, y en vez de colocarlos en ese orden, colocarlo en este orden que está acá. Eso es lo que yo hice con la asociación. Le doy la vuelta y obtengo esto que tengo acá. ¿Sí? Estoy utilizando la propiedad conmutativa como que así, de manera indirecta. ¿Sí? ¿Sí estamos claros, Gianni? Cuando aplicó distributiva, ¿en qué columna? ¿En qué fila, perdón? Cuando apliqué distributiva. A ver. Cuéntame, no sabría identificar a qué línea te refieres. ¿Me podrías, en la segunda fila? Ok. En la segunda fila, correcto. Identificaría que sería esta. Porque P en este caso, P se va a agrupar con el negado de P y también se va a agrupar con Q. Ah, ok, ya te entendí. A ver, déjenme ver. P va con el negado de P y Q. Ah, ok. Sí, sí, tienes razón. Sí, tienes toda la razón. Sí, aquí yo he cometido un error. Sería, de esta manera sería, pues, ¿no? Ajá. Y aquí sería de esta forma. ¿Sí? Sería así, sería la situación. Y sería así, pero igual el resultado seguiría siendo el mismo. ¿Sí? Muchas gracias por la corrección, Viana. Muy bien, gracias. Ok, sí, aquí, sí, ese de ahí es un problema que en realidad siempre me ha perseguido, porque cuando uno hace la distributiva, uno a veces se suele confundir, porque por ejemplo, si esto de aquí son números, nosotros hacemos P con el de aquí y P con el de acá, así, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí haciéndolo, saltándose los pasos, ahí uno se comete ciertos errores, pero sí, muchas gracias, Vianney,
por corregirme. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, pues bueno, hemos concluido que, bueno, también es una contradicción. Muy bien. Entonces vamos ahora sí a resolver el ejercicio B. Pues bueno, este de aquí es un poquito complejo. ¿Por qué creen ustedes que es complejo? Puesto que nosotros tenemos aquí esta bicondicional, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, y si nos regresamos a las propiedades, no existen muchas propiedades, muchas variantes o relaciones de la bicondicional. A lo mucho tenemos estas de aquí de equivalencia, ¿sí? Que estas dos que están en la parte de abajo. A lo mucho, porque de ahí no tenemos más. ¿Sí? Entonces, siempre cuando existen este signo, pues bueno, se torna un poquito más complejo de poder resolver el ejercicio. Pero bueno, aquí vamos. Si nosotros tenemos P, bicondicional con P, entonces Q, ¿muy bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues esto de aquí va a ser equivalente. Si yo tengo esto de aquí va a ser igual a que P implica a Q y Q implica a P. ¿Sí? Esto de aquí es una propiedad y si ustedes la ven es bastante lógico. Porque recuerden que inclusive la bicondicional también se lee como P implica a Q, ¿sí? P implica Q y Q implica P, pues, ¿no? Eso vendría a ser algo un poquito, ¿cómo les digo? Es algo bastante lógico, porque si tengo una doble implicación, es decir, que la causa implica una consecuencia y la consecuencia está ligada con la causa. Entonces, eso sería la manera de trabajar, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos esta propiedad para esta expresión que yo tengo aquí, me quedaría lo siguiente. Vamos a ver. Me quedaría que P implica a P, que implica a Q, ¿sí se dan cuenta? Y en este caso Q, que en este caso Q vendría a ser este de aquí, que sería el consecuente. Bueno, aquí no podríamos hablar de ningún consecuente porque es una bicondicional. Y esto de aquí implica a P, ¿sí? De esta forma. Es decir, que de aquí he obtenido esto de acá. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué hemos conseguido con eso? Hemos conseguido, pues, ya salirnos de esta bicondicional y llegar a la condicional, que la condicional sí tiene algunas propiedades que me pueden ayudar, ¿sí? Inclusive también podría hasta, si es que me pongo más talentoso, yo podría utilizar las tautologías especiales, estas aquí, ¿sí? Muy bien, entonces ahora, ¿qué podríamos hacer? Aquí podríamos trabajar lo que es implicación lógica. Pues no, puedo aplicar una implicación. En este caso, se aplicó la propiedad de implicación. Aquí voy a poner implicación. Si aplico esa propiedad, me quedaría que el negado de P, aquí colocaría disyunción, ¿verdad? Y aquí tendría P con condicional con Q, pues, ¿no? Y de otra manera, lo mismo pasaría acá. Tengo el negado de P, conjunción con Q, de esta forma. Nuevamente aplico implicación, ¿sí? Y tendríamos lo siguiente. El negado de P, disyunción, con el negado de P, disyunción con Q, ¿sí? Y aquí aplicamos lo mismo, pues, ¿no? Negación de P, disyunción con Q. Vayan revisando, chicos, si estoy bien con los operadores, ¿no? Hasta ahí todos estamos de acuerdo, chicos. Profe, disculpa una pregunta. Dígame. ¿Por qué fue que puso negación de P y luego puso la negación ahí dentro de paréntesis? Ah, ok. Sí. No, no, no. Lo que estoy haciendo es aplicando
la propiedad de implicación, pues, ¿no? Esto de aquí, pues bueno, primero hago la implicación, esto con esto de acá, pues, ¿no? Niego el antecedente, disyunción con el consecuente, ¿sí? Ahora hago implicación aquí, niego el antecedente y la disyunción con el consecuente, ¿sí? Por este otro lado, aquí yo tengo, hago la implicación, este es el antecedente, niego el antecedente, disyunción con el consecuente. Ahora ahora implico hago la implicación, niego el antecedente, disyunción con el consecuente, ¿sí? Por eso es que bueno, no es que introducí, sino en realidad esta negación que está aquí de P, esta negación es producto de la implicación. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, ahora sí, gracias. Ahora bien, ¿ahora qué podríamos hacer aquí? Muy bien, aquí ya se viene un festín, porque si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo puedo aplicar asociativa aquí, pues, ¿no? Aquí, asociativa. ¿Dónde voy a asociar? Esto que está aquí. Esto de aquí voy a aplicar asociativa, y aquí puedo aplicar ley de Morgan, ¿sí? Ley de Morgan. ¿Ok? Entonces, si yo aplico la asociativa, aquí yo voy a asociar el negado de P con el mismo negado de P, ¿sí? De esta forma. Y en la otra parte, aplicando Morgan, me quedaría P conjunción con el negado de Q. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Muy bien. Entonces, continuando con eso, aquí podemos aplicar una propiedad. ¿Qué propiedad podríamos aplicar ahora? A ver, cuéntenme. La distributiva. Distributiva. Como Sí, como podría aplicar distributiva. Pero aquí ya podríamos ir reduciendo esto, pues, ¿no? La verdad, pues bueno, voy a buscar el nombre para hacerlo más ordenado posible. Sería indepotencia, ¿no? Sí, sería indepotencia. Y aquí me quedaría el negado de P con esto. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Aplicamos distributiva, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. El que está adentro sale. El que está afuera entra. Y me quedaría esto, pues, ¿no? Entonces aquí me quedaría P, disyunción con P. Y acá me quedaría P, disyunción con el negado de P. Muy bien. Aquí sería indepotencia, pues bueno, y la distributiva. Y acá, pues bueno, acá también aplicaríamos la misma, indepotencia. ¿Sí? ¿Por qué indepotencia? Pues porque aquí nosotros tenemos dos iguales, pues, ¿no? Entonces todo esto se va a hacer P. Muy bien. Continuando el ejercicio por acá, nosotros tendríamos lo siguiente. Por acá nosotros tendríamos la negación de P, disyunción con Q, unido con P, unido con ¿qué? Unido con P, disyunción con el negado de Q. ¿Sí se dan cuenta? De esta forma. Ahora, ¿qué haríamos? Ahora, ¿qué hacemos, chicos? Cuéntenme. conmutativa. Pues, Conmutativa no. no, pues podríamos hacer una asociativa aquí. ¿Sí? ¿Dónde puedo hacer la asociativa? Aquí, aquí y acá. ¿Sí se dan cuenta? Porque aquí yo tengo un negado de P que este negado de P se puede ir con este P de acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si yo hago asociativa,
Aquí tengo asociativa. Si hago esto y procedo a hacer también distributiva, ¿ok? Entonces yo hago lo mismo, pues, ¿no? El que está adentro, perdón, el que está adentro, afuera, perdón, entra. El que está afuera sale. ¿Sí? Entonces me quedaría el negado de P con P. Y acá me quedaría el negado de... Ah, no, me quedaría P por el negado de Q. A ver, no. P con Q me quedaría, ¿no? Sí, P con Q. A ver, déjenme, me estoy yendo chueco. Déjenme escribir mejor. Así me quedaría. Muy bien, entonces, esto de aquí, muy bien, nosotros sabemos que esto correspondería a 0, ¿sí? Y 0 disyunción con una proposición, ¿qué es eso? 0 disyunción con una proposición, eso de ahí es la identidad, ¿sí? Entonces, aquí aplicamos la propiedad de identidad. ¿Sí? Si aplicamos la propiedad de identidad, me quedaría Q y P. Y P disyunción con el negado de Q. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué haríamos ahora, chicos? A ver. Asociativa. Asociativa. Correcto. Ahora fíjense que aquí tengo una Q, que esta Q se puede ir con este negado de Q, pues, ¿no? Entonces, asociamos. Hacemos una asociativa. Aquí me quedaría P y, ¿verdad? Me quedaría Q y P disyunción con el negado de Q. De esta forma, ¿no? Entonces, aquí hacemos una distributiva. ¿Sí? Entonces, aquí me quedaría P disyunción con, me quedaría Q así, de esta forma. ¿Qué más me quedaría aquí? No, perdón, me quedaría del otro lado. Conjunción me quedaría. Cuidado se confunden chicos con esto. Me quedaría conjunción. Y aquí haríamos contradicción, pues, ¿no? Y con la contradicción nosotros tendríamos que esto va a ser 0. ¿Sí? Esto es 0. Y aplicando de una vez la identidad, ¿verdad? Aplicando la identidad, porque recuerden, 0 disyunción con alguna proposición, me quedaría la misma proposición, pues, ¿no? Entonces aquí me quedaría P, conjunción con Q y P. Ahora aplicamos nuevamente la asociativa. Aplicamos asociativa y además de eso también hacemos lo que es, ¿qué más podríamos hacer? Indepotencia, ¿no? Asociativa e indepotencia. Y nosotros llegamos al resultado de que P y Q. ¿Sí? A esto llegamos nosotros. ¿Sí estamos claros? Porque este P y P se hace sobre una P. Y me quedaría P y Q. ¿Sí? Entonces llegamos a esto. Pero esto que está aquí ya no podemos seguir reduciendo más porque no tenemos otros negados. Pues, ¿no? Entonces automáticamente esto, si nosotros vemos la tabla de la conjunción es una... la tabla de la conjunción es una contingencia. Entonces por lo tanto esto de aquí vendría a ser una contingencia. ¿Sí? Ahora bien, chicos. Pregunta del día. Pregunta de la noche, perdón. Primero, ¿está todo claro esto? Hasta donde llegué acá, a P y Q. Cuéntenme. ¿Está claro sí o no? Profe, una Dígame. pregunta. Cuando aplicó distributiva, el orden importa, ¿verdad? No. Recuerda que estos operadores son conmutativos. Simplemente tienes que respetar de que el operador que está afuera ingresa y el operador que está dentro del paréntesis sale.
Ah, ya listo, gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta, chicos? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Está todo claro? Licenciado, una pregunta. Claro, cuénteme. ¿Las clases grabadas usted por dónde las pasa? ¿O por dónde las sube? Esta clase de aquí yo la puedo subir a mi canal de YouTube, a mi canal de YouTube personal, lo puedo subir y ahí el link me lo piden pues a mi número de teléfono que está acá, pues, ¿no? Ah, ok, gracias. Ok, entonces no existe ninguna pregunta de cómo yo llegué a esto. Muy bien. Entonces, si no existe ninguna pregunta, quiero que me respondan lo siguiente. Quiero que me respondan lo siguiente. Esto de aquí que está en verde, ¿es una proposición verdadera o falsa? Verdadero. Déjenme Verdadero. ponerle aquí. ¿Es verdadero o falso eso, chicos? Lo que está en verde. A ver. Verdadero. Dígame, ¿es verdadero o falso esa proposición que yo he colocado ahí? Bueno, eso de ahí es una, ¿qué cosa? Es una Equivalencia lógica. equivalencia Sí, lógica, muy sí, bien. para ¿Qué mí dice sí es verdadero. el resto? ¿Qué dice? Al ser una equivalencia, sí, tautología es verdadero, ¿no? Correcto. Entonces, da lo mismo que yo coloque esta expresión toda fea a que simplemente yo coloque P y Q. ¿Sí? Es básicamente como cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 4 más 3 sobre 2 dividido para 1 más 1 sobre 2 más 1 medio y así, y todo esto sale 1. Así, es decir, que da lo mismo que yo escriba esto o que simplemente escriba el 1 porque es una igualdad. Es decir, que de aquí yo puedo llegar acá y de acá yo puedo llegar acá. Es una equivalencia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, da lo mismo que yo escriba todo esto feo o simplemente escriba P y Q, nada más que eso. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? A eso se le conoce como trabajar la expresión con operadores lógicos y reducirla. Reducirla a algo mucho más sencillo, que en este caso sería P y Q. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, chicos, si ustedes no saben trabajar con operadores lógicos, si ustedes no saben aplicar estas propiedades, lastimosamente estamos pasos atrás, muchos pasos atrás, porque es necesario, es fundamental que ustedes puedan dominar estas propiedades, porque si ustedes no la dominan, lastimosamente, no van a poder. Créanme que no van a poder, porque después de esto, en los siguientes capítulos también les van a evaluar lógica matemática de una manera independiente, de una manera indirecta, ¿sí? Porque ya luego van a haber predicados y con predicados ven ecuaciones y se les viene todo un conjunto de estas cosas. Bueno, entonces, así que pilas con eso. Si no dominan todavía, a estudiar, que en realidad sí se puede trabajar estos temas, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta para cambiar de esto a otro ejercicio? Bueno, en realidad otro tema, porque ahorita ya vamos a ver razonamientos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Yo tengo una pregunta, pero referente a razonamiento. Muy bien, entonces vamos para allá. Cuéntenme, ¿cuál es la pregunta? ¿Un razonamiento cuándo es válido? Un razonamiento es válido cuando su estructura representa una tautología. Así de sencillo. Y no es válido cuando es una contingencia o una contradicción. Ok, ¿Sí? gracias. Esto de aquí, chicos, razonamiento, créanme que es muy sencillo. ¿Por qué se les hace todo feo? Porque no saben esto. Esto que está aquí no saben. Inclusive, si ustedes dominan estos razonamientos sencillos,
Ustedes saben las tablas y las propiedades de razonamiento sencillo, ¿sí? Porque el razonamiento no es otra cosa más que una estructura, una estructura de hipótesis, ¿sí? Veamos. Son proposiciones, un razonamiento son proposiciones compuestas que pueden ser representadas por la conjunción de proposiciones denominadas premisas o hipótesis, ¿sí? La condicional, como operador lógico principal, y una proposición final denominada conclusión, ¿sí? Las premisas o hipótesis corresponden al antecedente de la implicación, mientras que la conclusión en su consecuencia. ¿Cómo yo sé que estoy hablando de un razonamiento y no de una traducción? Porque generalmente en un razonamiento se habla de una condicional principal, que es esta de aquí. Y generalmente los razonamientos trabajan con conectores que representan causa y consecuencia, pero que son mucho más más determinantes, como por ejemplo la palabra por lo tanto. O sea, yo digo, hoy se registró una temperatura de menos 15 grados centígrados, qué sé yo, en la ciudad de Guayaquil, por lo tanto hubo presencia de pequeñas cantidades de granizo, ¿sí? Entonces, tenemos una causa y tenemos una consecuencia, ¿sí? O también lo que podríamos decir, pues bueno, hubo una, qué sé yo, quizás lo que les voy a decir pues que no suena algo lógico, pero simplemente para que ustedes vean cuál es la estructura de un razonamiento. Puedo decir que, bueno, la temperatura de la ciudad de Guayaquil bajó a menos 18 grados, ¿sí? Y además se registraron pequeñas variaciones de presión qué sé yo, en la atmósfera, y además, qué sé yo, un camión, perdón, un helicóptero que llevaba cantidades de hielo, determinadamente cayó, ¿sí? Por ejemplo, liberando la carga. Entonces, en consecuencia, hubo granizo en la ciudad de Guayaquil. Entonces, una de las causas debió de pasar para yo llegar a la consecuencia. Es decir, que baje la temperatura en la ciudad de Guayaquil, que la presión en la atmósfera aumente, disminuya. Simplemente estoy hablando, es como una causa que yo la estoy ligando, no es que necesariamente eso deba pasar, o simplemente el helicóptero o el avión que tenía hielo ahí explotó, dejó la carga caer y ya granizo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una de estas hipótesis debe de ser verdadera para que mi conclusión y el razonamiento sea válido, ¿no? Esa es la estructura de un razonamiento. Tenemos hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, así sucesivamente, y todas están unidas con esta conjunción, ¿sí? Todas están unidas por esa conjunción, ¿ok? Y tenemos el operador lógico condicional, que es el general, pues, ¿no? Entonces, el por lo tanto, ¿sí? Generalmente se suele utilizar ese, por lo tanto pasa esto. Esto de aquí es una causa, causa 1, causa 2, causa 3, por lo tanto tenemos esta consecuencia, ¿sí? Y eso es la estructura básica de un razonamiento, ¿ok? Aquí vamos a hacer este ejercicio. Determine la validez del siguiente razonamiento lógico. Llueve bastante y se dañan los cultivos. La SNGR no declara el estado de excepción, pero no se dañan los cultivos. Sí y solo sí llueve bastante. La SNRG declara el estado de excepción, por lo tanto, no se dañan los cultivos. Ajá. Si se dan cuenta que aquí nosotros tenemos el por lo tanto, y es claro, chicos, cuando nosotros estamos hablando de un razonamiento, porque nosotros tenemos, primero tenemos todo este párrafo que está acá arriba, terminamos con un punto, por lo tanto, ajá, pasó esto que está aquí. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo. Esto de aquí vendría a ser la conclusión, y el resto vendría a ser las hipótesis. Y aquí nosotros tenemos y, aquí tenemos el punto, que también representa la conjunción, pero también tenemos otro. Pues bueno, y ahí ya tendríamos que seguir trabajando, ¿no? El punto, pues bueno. Entonces, muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer ahorita, chicos? A ver. ¿Qué tendríamos que hacer? Cuéntenme. ¿Qué hacemos? Definir las proposiciones. Definir las proposiciones simples. Muy bien. Tenemos que buscar las proposiciones simples. Excelente. Entonces aquí por este lado voy a borrar. No voy a borrar. ¿Sí? Voy a colocar aquí. Proposición A. Bueno, vamos a trabajar con P. ¿Sí? Para el nuevo libro del SPOL, trabaja con P. Anteriormente trabajamos con A y B. Eric, ¿qué tal? Sí, quizás tú puedes confundirte con el solo sí. Tú lo puedes tomar como una condición, pero no es la condicional que finaliza la conclusión. ¿Sí? Este solo sí
es simplemente como que una condicional dentro de una de las hipótesis, ¿sí? Pero este por lo tanto es el que me genera a mí el contraste. Pasa todo esto, por lo tanto tengo esta conclusión, ¿sí? Eso es lo importante. Tienes que aquí determinar, porque sí, eso puede ser otra de las confusiones, porque nosotros podemos tener varios condicionales, ¿verdad? Podemos tener varios condicionales dentro de las proposiciones, pero eso de ahí, generalmente trabajan con entonces, sí, solo sí, cosas así, pero para determinar ya la consecuencia se suele utilizar el por lo tanto, o en consecuencia, o se determina que pasa lo siguiente, cosas así. Todo lo que determina una causa y una consecuencia, ¿verdad? Entonces, y además, aquí se delata por el punto, pues, ¿no? Por este punto que pone, es como que primero te explica, cierra cierra todo ese texto y luego sigue, por lo tanto, pasar. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál sería la primera proposición simple, chicos? Cuéntenme. Llueve bastante. Llueve bastante. Muy bien, la primera sería llueve bastante. Vamos a colocar llueve bastante. La segunda proposición simple. Se dañan los Se cultivos. dañan los cultivos. Muy bien. La siguiente. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declara el estado de excepción. A ver, ¿qué es SNRG? Perdón, SNGR. ¿Qué significa, chicos, SNGR? Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Muy bien. Ok. Correcto. ¿Tenemos alguna otra proposición más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos alguna otra proposición más? No. No, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos a tomar 5 minutos para que ustedes hagan la respectiva traducción. Nos vamos a tomar ese tiempo para que ustedes armen la estructura, porque esa ahí también es una de las partes más, bueno, una de las ligeramente más complejas, puesto que tenemos que traducir esto, pues, ¿no? Traducimos esto y al lenguaje formal y trabajamos, ¿no? Entonces nos tomamos 5 minutos para cada uno. Siempre es importante que ustedes trabajen esto, porque yo ya sé hacer esto, ya lo domino, ¿sí? Yo necesito que ustedes lo hagan. Entonces, si yo paso 2 horas escribiendo en la pizarra y ustedes no lo hacen, entonces, no, ¿de qué hablamos? Pues, ¿no? Aquí ustedes también tienen que participar. Entonces nos tomamos 5 minutos, mientras tanto yo voy a tomar agua y pues bueno, nos vemos en 5 minutos, chicos. Les voy a poner el cronómetro para que no se nos vaya más tiempo. Obviamente que todos deberíamos de respetar las variables proposicionales que hemos establecido, ¿no? P, Q y R. Listo, chicos, a trabajar.
No, está apagada. Desde la mañana apagué desde uno. Pasa que quiero que se deshiele para... Ok, chicos, vamos a continuar en unos instantes, pero ahora van a tener un comunicado, ¿ok? ¿Qué hay? Sergio, ponme para compartir.